Y una de ellas, hermanos, es que Dios, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios no te preguntará a cuántas personas le predicaste. Dios te preguntará si tuviste vergüenza al hacerlo. Eso es lo que Dios nos preguntará. Dios no nos va a preguntar a cuántos le predicaste. Dios te va a preguntar si tuviste vergüenza al predicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a preguntar. Hay muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos dan vergüenza. Hay muchas cosas que como cristianos a veces nos avergonzamos de ellas. Por ejemplo, aquel hermano que sale a su trabajo o que sale a estudiar o que hace cualquier cosa, hermanos, y nunca trae su Biblia en su mano. Es más, a veces nos impresionamos cuando estamos entre hermanos y llega, hermanos, algún amigo de aquel hermano y dice, cuando sabe que somos hermanos, dice, eres hermano, porque él no lo sabía, porque él no estaba enterado, porque muchas veces, hermanos, nosotros nos avergonzamos de que la gente sepa que somos cristianos. Eso es lo que Dios te va a preguntar. Dios te va a preguntar si tuviste vergüenza al predicar la palabra de Dios. Lucas 9:26, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este también se va a avergonzar el Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Escucha bien esto. Cuando nosotros nos avergonzamos de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, el Hijo del Hombre no se va a avergonzar también de nosotros cuando venga, hermanos, en su gloria. Hermanos, dice el versículo, este pasaje, Lucas 9:26, no nos podemos avergonzar del Hijo de Dios, no nos podemos avergonzar de nuestro Señor Jesucristo. Dice muy claro este pasaje, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿A cuáles palabras? El Evangelio, hermanos. Cuando Jesús y Juan el Bautista predicaban, aunque la iglesia todavía no había nacido, ellos predicaban, el reino de los cielos se ha acercado. Y el que se avergüenza, hermanos, de predicar de la palabra de Dios, de la iglesia, de las buenas nuevas de salvación, ¿sabe qué va a pasar en aquel día? Nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, se va a avergonzar de nosotros. Yo tengo una hermana que la visité hace muchos años en El Paso, Texas. Y en una ocasión me dice mi hermana, vamos por mi hija. Y fuimos a la universidad, a la escuela por ahí. Yo no conozco esos lugares. Y luego regresa mi hermana llorando. Y le digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué lloras? Dice, es que mi hija se avergüenza de mí. Vengo por ella a la escuela y en lugar de que ella me reciba con felicidad, con alegría, ¿sabes qué hace? Se esconde. Dice, creo que se avergüenza de mí. Hermanos, eso es lo que nos va a preguntar nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a preguntar en aquel día si nosotros tuvimos vergüenza de predicar el Evangelio. Eso va a ser lo que nos va, hermanos, a preguntar. No nos va a preguntar a cuántas personas le predicamos, no. Nos va a preguntar si lo hicimos con alegría. Romanos 1:16, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Nosotros, hermanos, en ningún momento nos debemos de avergonzar del Evangelio. No nos debemos de avergonzar, hermanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder, hermanos, grande, dunamis, dinamita, hermanos, es el Evangelio. Cuando yo me avergüenzo del Evangelio, cuando yo me avergüenzo de mi Cristo, cuando yo no predico, hermanos, a la gente, cuando me da vergüenza hacerlo, ¿sabes qué? Estoy mal ante la presencia de Dios.
la gente se dé cuenta de que somos cristianos. Lo primero que tú tienes que decir a tu amigo de escuela, a tu compañero de trabajo, con quien estés, lo primero que tú tienes que dejar bien en claro es que tú eres un hijo de Dios, que eres un cristiano, que predicas el Evangelio. Le vas a hablar a la gente del Evangelio, porque no te avergüenzas del Evangelio, porque algún día tendremos que dar cuentas, hermanos, ante nuestro Dios, si nos avergonzamos, hermanos, de las palabras de Cristo. Eso es lo que Dios nos va a preguntar. Yo creo que todos en algún momento, hermanos, al inicio de nuestra carrera como cristianos, titubeamos en la palabra de Dios. No tenemos esa confianza. Y a veces, hermanos, llegamos a avergonzarnos de la palabra de Dios, de nuestro Cristo, de que la gente no supiera que somos cristianos. En algún momento lo hicimos, pero la madurez, la carrera cristiana, el camino que llevamos, los años que llevamos dentro de la iglesia, nos ha hecho madurar y nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho, hermanos, a cada uno de nosotros que pensemos diferente, que actuemos diferente ante los demás, ante aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermanos, y el Evangelio es poderoso. ¿A cuánta gente no ha cambiado su manera de vivir? Y principalmente, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, llegamos a ser cristianos porque aquel que nos habló no tuvo vergüenza de predicar el Evangelio? No tuvo vergüenza de hablarnos de la palabra de Dios. No podemos avergonzarnos, hermanos, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Cristo, es lo más grandioso, lo más maravilloso que debe existir en nuestra vida. Aquel, hermanos, que es mecánico, aquel que es deportista, aquel que es ingeniero, aquel que es vendedor, aquel que es comerciante, aquel que es lo que es, hermanos, habla de lo que es. Tú y yo somos cristianos y por lo tanto tenemos que hablar de Cristo, tenemos que predicar de Cristo, tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está perdido. Y es por eso, hermanos, que Dios algún día nos preguntará: ¿tuviste vergüenza hablar de mí, de mi Hijo Jesucristo? Ojalá, hermanos, que no nos avergüencemos a eso. Cosas que Dios nos preguntará. Dios no nos va a preguntar, hermanos, a cada uno de nosotros cuántos metros tiene nuestra casa. ¿Sabes qué es lo que nos va a preguntar Dios a ti y a mí? Nos va a preguntar a cuánta gente hospedamos en nuestra casa. A Él no le interesa, hermanos, de qué tamaño es nuestra casa. A Él no le interesa, hermanos, con cuántas cosas contemos en nuestra casa. A Él lo que le interesa y lo que nos va a preguntar: ¿a cuánta gente hospedamos en nuestra casa? ¿A cuánta gente arrimamos a nuestra casa? ¿A cuánta gente le dimos auxilio en nuestra casa? ¿A cuánta gente acomodamos, aunque sea, hermanos, en ese tejabán, en esa casita chiquita, en lo que usted quiera? ¿A cuánta gente, hermanos, dejamos entrar a nuestra casa? Eso nos va a preguntar. Desde la antigüedad, yo recuerdo a Lot, como Lot, hermanos, Abraham y todos aquellos grandes hombres, hermanos, eran hombres que hospedaban, eran hombres que recibían a los extranjeros, eran hombres que recibían al extranjero, recibían, hermanos, al que andaba de peregrino. Esos hombres, hermanos, eran hombres que hospedaban, que daban, hermanos, lo que el hombre necesitaba. Romanos 16:23, hermanos, el apóstol Pablo dijo: os saluda a Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Fíjense bien, hermanos, las palabras de Pablo. Dice Pablo que Gayo, hermanos, fue hospedador de él y de toda la iglesia. Hermanos, nos estamos acercando a un momento muy
yo quiero hospedar a su familia. Yo le dije, pero viene Gaby, viene Luz. No importa. Le dije, hermano, pero usted ha hospedado a grandes hermanos que ya terminaron, predicadores, que son reconocidos. No importa. Dijo, el lugar ya está para usted y su familia. Hermanos, eso es lo que nos va a preguntar nuestro Dios. Porque si nosotros, hermanos, recibimos al mendigo, recibimos al forastero, recibimos a los hermanos en la fe, el hospedar no quiere decir, hermanos, que usted tenga que dejarlos en su casa varios días. El hospedar significa que usted sea, hermanos, un hombre que tenga cortesía, que sea un hombre de cortesía, que lo pase, le dé un vaso de agua, que platique con él, que pase la tarde, y si es necesario el hospedar, hermanos, si es necesario que él se quede con usted. Una vez yo recuerdo, algo triste, que lo voy a decir. Dijo un hermano, aquí a mi casa no cualquiera entra. Y yo estaba parado en la puerta. No cualquiera entra. Hermanos, qué triste es esto. Porque esto Dios lo manda, hermanos. Dios manda al hombre y le va a preguntar a cuánta gente hospedó, hermanos, aún en la casa más pequeña que pueda tener. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, fíjese bien, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser hospedadores. Allá en Inglaterra, hermanos, están los hermanos Olvini, usted los conoce, los papás del hermano que predicó en la reunión de mujeres. Y cuando nosotros empezamos a acudir a la iglesia, saben que hubo algo muy hermoso que ellos me enseñaron. Nos invitaron a una campaña, a una reunión juvenil, hermanos, y cuando llegamos a su casa, y cuando entramos a su casa, hermanos, toda su casa era cama. Imagínense usted, estaba llena de jóvenes, jóvenes por aquí, jóvenes por allá, hermanos. Y dijo el hermano, ¿sabes qué, hermano? Toda mi casa y todo el piso y todo lo que tengo es para los hermanos. Fíjense, ¿por qué debemos ser hospedadores? Cuando alguien llega a tu casa, un hermano o algún necesitado, no lo detengas en la puerta. Sé cortés con él. Dale, aunque sea un vaso de agua. Y pregúntale qué le sucede. Debemos ser hospedadores, hermanos, porque algún día nuestro Dios nos va a pedir cuentas. Pero hospedadores, hermanos, que realmente lo hagamos de corazón. Que nuestro corazón, hermanos, sea sincero y hospedemos a la gente con alegría y con amor. Porque muchos, hermanos, han hospedado, pero lo han hecho mal, hermanos, de una mala manera. En una ocasión también, hermanos, invité a unos familiares a la iglesia, a unos sobrinos míos. ¿Y sabe qué fue lo más triste, hermanos? Que por el hospedaje mal dado, hermanos, de algunos hermanos, mis sobrinos jamás regresaron a la iglesia. Ellos llegaron a una reunión juvenil, hermanos, ¿y sabe qué pasó? Que, hermanos, aquellas personas que los hospedaron, hermanos, o mixto el matrimonio, los trataron mal, hermanos, de tal manera que ellos hablaron con nosotros y dijeron, jamás regreso yo a la iglesia del Señor, porque me sucedió esto, me sucedió lo otro, y pasó esto y pasó lo otro. Entonces ellos no sabían realmente, hermanos, hospedar a la gente, no sabían ser hospitalarios. Nosotros, hermanos, algún día habremos de dar cuenta y nos lo va a preguntar el Señor, ¿a cuántas personas hospedaste en tu casa? Eso es lo que Dios nos va a preguntar. No nos va a preguntar si tenemos una mansión,
No nos va a preguntar si tenemos un autoluz o el carro más lujoso. Nos va a preguntar a cuántos hermanos subiste a ese carro, a cuántos hermanos hospedaste, a cuántos hermanos ayudaste. Eso es lo que Dios, hermanos, nos va a preguntar algún día. Pero hay algo más, hermanos, que Dios nos va a preguntar. Dice la palabra de Dios, hermanos, cosas que Dios algún día nos preguntará. Fíjate bien, Dios no nos va a preguntar a cuánta gente le predicamos. En primer lugar nos va a preguntar si tuvimos vergüenza. No nos va a preguntar de qué tamaño es nuestro hogar. Nos va a preguntar a cuánta gente le dimos asilo en ella. ¿Y sabes qué más? Dios no nos va a preguntar el color de nuestra piel. ¿Sabes qué Dios nos va a preguntar? Dios nos va a preguntar si sigue nuestra vida, hermanos, como en el día que nos bautizamos. Si sigue blanca, si sigue transparente, si sigue santa nuestra vida desde el día que nos bautizamos. Eso es lo que Dios te va a preguntar y me va a preguntar a mí. Eso es lo que nos va a preguntar, porque habemos morenos, habemos blancos, amarillos, colorados y de todo, hermanos, da. Dios no te va a preguntar el color de tu piel. Dios te va a preguntar si todavía, hermanos, permanece blanca. Hermanos, ¿cómo éramos cuando nos bautizamos? ¿Te acuerdas el primer día que te bautizaste? ¿Los primeros meses? ¿El primer año? ¿Cómo, hermanos, brillaba uno en santidad? Brillaba uno en santidad. El tiempo, hermanos, los años a veces han cambiado nuestra manera de vivir. ¿Y sabes qué? Nos vamos haciendo, hermanos, una costumbre de vivir, hermanos, en el mundo y de vivir en la iglesia. Bueno, algún día Dios te pregunta, si no nos va a preguntar nuestra santidad de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Recuerdas cuando Jesús y Nicodemo, en Juan 3, cuando dice Jesús, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu? Cuando nosotros, hermanos, somos bautizados, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, ¿sabe qué? Nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, somos santos, hemos sido separados, puestos aparte, con una finalidad, hermanos, de ser santos, de ser agradables ante la presencia de Dios. Así como Naamán, hermanos, el sirio, cuando dice la Biblia que él se sumergió en el río Abana y Farpar, que su piel, hermanos, salió como la de un niño. Bueno, cuando tú te bautizas, cuando yo me bauticé, así salimos, hermanos, limpios, en santidad. Pero hasta ahora, hermanos, ¿está la santidad en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Porque eso te lo va a preguntar algún día nuestro Dios, hermanos. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la nieve, blancos, hermanos. Si nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser, hermanos, como blanca lana. Así, hermanos, el Señor nos resucita de las aguas del bautismo en una santidad hermosa. Y lo que Dios va a preguntar es que si esa santidad sigue igual en nuestra vida. Qué triste que le dijéramos, no hay santidad en nuestra vida. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Fíjate bien, nosotros somos santos, pero no, hermanos, porque seamos sin pecado o porque no le fallemos a Dios. Somos santos porque Cristo, hermanos, es santo. Entonces, si Cristo, que es la cabeza, hermanos, de la iglesia, es santo, el cuerpo, hermanos, que somos cada uno de nosotros, tenemos que ser santos también de la misma manera. Porque no puede ser, hermanos,
a Cristo, hermanos. Somos propiedad de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pedro, hermanos, les dice ahí en Hechos 3:14, dice, mas vosotros, dice así, negasteis al justo y al santo y pediste que se os diese a un homicida? Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, ustedes negaron al santo y al justo. ¿Y saben qué? Pidieron a Barrabás, a un criminal, a un asesino. A ese lo pidieron y negaron al santo y al justo. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tener santidad en nuestra vida. Debe haber, hermanos, pureza. Debe haber, hermanos, en nosotros, en cada uno de nosotros, la santidad, hermanos. Si no, no vamos a poder hacer nada. Cuando tengamos que responder a esa pregunta. Seguir la santidad, seguir la paz y la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, hermanos. Fíjense bien, es pieza clave esto. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Yo creo que a cada uno de nosotros, principalmente a mí, lo que me tiene aquí, hermanos, es que un día quiero ver a mi Dios, hermanos. Quiero ver a mi Señor Jesucristo. Y si no hay santidad, y si no ha permanecido esa pureza en mi vida, no voy a poder verlo. No vamos a poder verlo. Es por eso, hermanos, que tenemos que seguir la santidad. Les platicaba a los jóvenes y les daba la clase y les decía de Génesis 6, hermanos, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las mujeres, que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron. Desde ahí, hermano, fíjese bien, desde ahí por desobedecer a nuestro Dios, ¿sabe qué pasó? Dios se enoja en gran manera y desde ahí, hermanos, empieza el plan del diluvio, el plan de la destrucción, hermanos, de la humanidad de aquel tiempo, por desobedecer a nuestro Dios, por no permanecer, hermanos, en la santidad, por no estar, hermanos, de una manera agradable delante de nuestro Dios. Hermanos, si no hay santidad, si no somos santos como Dios es santo, hermanos, no vamos a poder lograr el objetivo que tenemos. Es muy importante que cada uno de nosotros, cuando Dios nos pregunte, sigue blanca como el día que te bautizaste tu vida, y le respondamos, sigue blanca, entonces seremos, hermanos, triunfadores. Cosas que Dios, hermanos, algún día nos preguntará. Y vamos a verlo, hermanos, rápidamente. En aquel día, hermanos, Dios no te preguntará, ¿te pusieron en oración cuando tenías aflicciones? No te va a preguntar eso. Lo que Dios te va a preguntar en aquel día es si pusiste, hermanos, o por cuántos hermanos oraste tú. Fíjate bien, Dios no te va a preguntar si oraron por ti. Dios te va a preguntar si yo oré por los demás. Fíjate bien. Cuando lleguemos allá, hermanos, Dios nos va a preguntar por cuántos te pusieron en oración, hermano Salvador. No, te va a preguntar por cuántas personas oraste tú cuando fuiste cristiano. Hermanos, la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos, que tenemos que hacer acciones y peticiones y oraciones, hermanos, por todos los hombres. Tenemos que orar, hermanos, por todos los hombres. Y yo me he preguntado, hermanos, y me pregunto, ¿he orado por mis enemigos? ¿He orado por los gobernantes que tanto necesitan, hermanos, de la oración? ¿Por aquellos que nos gobiernan? ¿Por aquellos que cuidan la seguridad de nuestra vida? La seguridad de este caminar en este pueblo, hermanos, lleno de violencia en todo el mundo. Hemos orado por ellos, por los enemigos
Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese bien, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo, con toda perseverancia. En otra versión dice con todo empeño. Así deben de orar, con empeño por los demás. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por aquellos que tienen problemas con los hijos, hemos orado por las enfermedades de nosotros, hemos orado por nuestros hermanos en la fe, hemos orado por los visitantes, hemos orado por tantas cosas, hemos orado, sí hemos orado. Gloria a Dios, hermanos, porque el día que Dios nos pregunte, de antemano Él lo sabe que hemos orado. Dios no te va a preguntar, hermanos, si te pusieron en oración. Dios te va a preguntar por cuántas personas tú hiciste la oración. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Que todos los hombres oren en todo lugar. Voy a decir algo, cuando yo empecé a ir a la iglesia hace varios años, conocí a un hermano, a un árabe. Y este hermano, cuando hablaba de la palabra de Dios, hermanos, hablaba con una emoción muy bonita. Y en una ocasión me platicó, hermanos, del hermano Jaime Valdés, un hermano que aquí es conocido. Y a él me decía, hermano, lleno de emoción y de alegría, me decía: hermano, ¿no conoces al hermano Jaime Valdés? Le digo: no, no lo conozco. Y dice: ¿sabes qué? Ese hermano Jaime Valdés me gusta cómo hace la oración. Dice: vamos en el carro y de repente, párate, vamos a orar. Nos vamos en el carro, cansados viajaban ellos, y dice, iba orando, hermanos, con los ojos abiertos. Y en sí la palabra de Dios, hermanos, no nos dice cómo orar. Podemos orar, hermanos, de muchas maneras, pero para concentración oramos nuestros ojos. Pero lo que a mí me gustaba, de lo que él me enseñó, es que el hermano nos oraba en todo tiempo, en todo lugar, con empeño, con perseverancia, con alegría, hermanos, con amor. Oraba, hermanos, en todo lugar, y oraba por todos los hombres. ¿Y sabe qué? Es lo que yo también tengo que hacer. Tengo que orar, hermanos, por todos los hombres, en todo lugar y en todo tiempo, hermanos. Porque la oración es la comunicación más hermosa con Dios a través de Jesucristo. Si no oramos, dale cuenta que estamos acabados. Hemos visto el tema, hermanos. Cosas que Dios algún día nos preguntará. Y en primer lugar, hermanos, nos va a preguntar si tuvimos vergüenza de predicar el Evangelio. En segundo lugar, nos va a preguntar, hermanos, si hospedamos a nuestros hermanos o mendigos. En tercer lugar, hermanos, nos va a preguntar si todavía nuestra vida, hermanos, está pura como cuando empezamos, hermanos, nuestra carrera. Y en cuarto lugar, nos va a preguntar, ¿sabes qué? Si tu vida sigue blanca como en el primer día que te bautizaste. Eso es lo que Dios algún día nos va a preguntar. Ojalá, hermanos, hayamos entendido algo de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a cantar un canto de invitación y vamos a invitar a aquel que quiera venir a los pies de Jesucristo, que quiera decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. No me